Muy buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad haré la exposición del tema de contaminación del agua. Mi grupo está conformado por mi compañero Rodolfo Vargas Rodríguez y quien les habla Erika Curo Zapano. La contaminación del agua. Para comenzar, vamos a definir definiciones de qué es el agua. El agua es un recurso natural indispensable para el ser humano. Es una necesidad primordial para la salud y es un derecho humano básico para todo ser humano. Como sabemos, el agua últimamente está escaseando por diferentes factores. Uno de estos factores es la expansión demográfica. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la expansión urbanística que está teniendo. La contaminación y desarrollo industrial. Uno de los factores que vamos a hablar en esta exposición va a ser de la contaminación del agua. Y otro factor de escasez sería el incremento de demandas. Es decir, por ejemplo, en la industria minera es necesario el uso del agua. Así también en la industria de agricultura también es necesario el agua. Fuentes de contaminación del agua puede ser de forma natural y artificial. De forma natural, ¿cuándo se produce esta? Son procedentes del contacto con la atmósfera y el suelo. Sales minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, etc. Y fuentes artificiales por actividades humanas y el uso de componentes peligrosos. Principales contaminantes del agua. Se da por microorganismos patógenos, que son las bacterias, virus, protozoos y otros organismos, que son perjudiciales para la salud humana. También tenemos desechos orgánicos, que son residuos orgánicos producidos por la actividad humana. Puede ser como heces, cáscaras, etc. Y como consecuencia afectan a los organismos que habitan dentro del agua, de un embalse, de un mar, de un río, etc. Sustancias químicas inorgánicas. Tenemos a los ácidos, sales, metales, nutrientes vegetales. Esto incluye los nitratos y fosfatos, que son solubles en agua y necesarios para las plantas, pero en una cantidad excesiva reduce el oxígeno en el agua y esto trae serias consecuencias para los organismos que viven dentro del agua. Ya pueden ser peces, es decir, la flora y la fauna. Compuestos inorgánicos. Tenemos el petróleo, el plástico, la gasolina, etc. Estos tardan mucho en deteriorarse en la tierra y son un problema muy grave que está afrontando la tierra y más que todo de una manera u otra estos llegan al agua y tardan un periodo de muchos años en desaparecer. Tenemos los sedimentos y materiales suspendidos, que son partículas arrancadas del suelo. También tenemos sustancias radioactivas, que son isótopos radioactivos. Y la contaminación térmica, agua caliente liberada por centrales de energía que tienen alta temperatura y de una manera u otra llega a los ríos o embalses, lo que disminuye el oxígeno y esto produce, como ya mencioné, y produce daños al ser humano, al hábitat de flora y fauna. Como sabemos, la contaminación del agua se da en muchos lugares, pero en esta oportunidad vamos a especificar más la contaminación de mina, en las minas. Y vamos a comenzar con el drenaje ácido de mina. ¿Qué es el drenaje ácido de mina? ¿Cuándo se produce esto? Se produce cuando los minerales sulfatados reaccionan con el aire y con el agua para crear ácido sulfúrico. El agua alcanza cierto nivel de acidez y actúa también una bacteria que es el Thiobacillus ferroxidante, que acelera el proceso de oxidación y acidificación y aumenta lo que es la lixiviación, aún más en los residuos de metales y desechos. Como podemos ver en las imágenes, tenemos la contaminación por drenaje ácido de mina. También tenemos la contaminación por metales pesados y lixiviación. Metales como níquel, cobre, cromo, selenio, arsénico, zinc y mercurio, que son metales muy pesados, causan contaminación. Estos metales en contacto con el agua en contacto del agua pueden producir daños perjudiciales. Estos metales son extraídos y llevados río abajo. ¿Y por qué causa? Porque en algunas actividades se hace uso del agua y metales como disolvente, que pasa a través del suelo con el fin que se disuelva y que componentes útiles queden arriba y algunas partículas de estos metales quedan hacia abajo y de una manera u otra llegan
a ríos o embalses. La contaminación química. ¿Cuándo se produce la contaminación química? Ocurre cuando algunos agentes químicos se derraman, se gotean o se trasladan a un cuerpo de agua cercano, puede ser un río, mar o embalse. Y algunos de estos contaminantes químicos es el cianuro y el ácido sulfúrico. Contaminación por erosión y sedimentación. En el desarrollo minero se perturba el suelo y las rocas en el transcurso de la construcción de un mantenimiento, ya sea de caminos, basureros o excavaciones, y por la ausencia de prevenciones adecuadas y estrategias de control, la erosión de la tierra expuesta puede transportar grandes cantidades de sedimentos, ya sea arroyos, ríos, lagos, y como ya dije, esto causa daño. Puede obstruir las riberas, eh, perjudicar a lo que es la vegetación y hábitat, flora y fauna, que se encuentran, ya sea, como ya dije, en estos arroyos, ríos o lagos. Contaminación por basura peligrosa. Después de un proceso y recuperación de minerales, quedan las rocas. Y estas rocas, que no son casi útiles, se les puede llamar escombreras. ¿Qué contienen estas rocas o estas escombreras? Contienen metales pesados tóxicos, formaciones de ácidos, agentes químicos, cianuro o ácido sulfúrico. Son usualmente colocados en la superficie, en áreas de contención, pero por un descuido pueden llegar al agua. Si son asegurados inapropiadamente, los contaminantes de los desechos mineros pueden lixiviar. Lo que son escombreras no solo se encuentran en lo que es mina, también lo podemos encontrar en la vida cotidiana. Generalmente, por ejemplo, los plásticos, botellas, mm, eh, ese tipo de basura, bolsas, podemos encontrar en grandes montículos. Estos tardan mucho, un periodo largo de tiempo en degradarse y pueden durar muchos años. Esto es muy perjudicial. De una manera, indirectamente o directamente, puede llegar a lo que es el mar, el río, y esto perjudica a los organismos que habitan en él. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación del agua en la salud? Se da de una manera directa y de una manera indirecta. De la manera indirecta puede ser por ingestión de agua contaminada, procedentes de un abastecimiento o en zonas rurales, como es el consumo de aguas de pozos contaminados. Estas pueden contener virus, bacterias. En otros casos también se puede dar por contacto cutáneo o mucoso. De manera indirecta, bueno, es cuando el agua actúa como vehículo de infección. Esto se puede transmitir tras una alimentación. Un ejemplo es, por ejemplo, si un río está contaminado y los organismos como algas que son consumidos por peces y que luego nosotros vamos a consumir los peces, nos puede traer daños perjudiciales a nuestra salud, porque al consumir el pez, nosotros nos estamos infectando, ya sea de ese virus, de una bacteria o de desechos. Asimismo, los moluscos que acumulan grandes cantidades de polivirus y al ser ingeridos son dañinos al cuerpo humano. Algunas enfermedades producidas por la contaminación del agua tenemos la cólera, el tifus, la disentería, la gastroenteritis, hepatitis, poliomielitis, esquizostomía.